Buen día. Vamos a ver a continuación el impuesto de sellos, que es un impuesto que nació en los Países Bajos allá por el 1600 y que se lo denomina de esa manera porque históricamente llevaba un sello o un estampillado sobre el instrumento que se pretendía grabar. Hoy se liquida de otra manera, se liquida a través de, en el caso de la provincia de Buenos Aires, a través de la página de ARBA. Se carga los datos principales del acto jurídico debidamente instrumentado y se emite un volante de pago y se paga el impuesto. Es un impuesto indirecto, local, que se han reservado las provincias. Es indirecto porque naturalmente, como vamos a ver, grava una manifestación mediata de la capacidad contributiva, más allá si después alguno de los que paga el impuesto puede trasladarlo o no. O sea, claramente es indirecto desde el punto de vista jurídico, no necesariamente desde el punto de vista económico, pero en realidad, como vamos a ver, cómo se constituye la base imponible del impuesto, sin duda que representa una medida mediata de la capacidad contributiva del sujeto. También es un impuesto distorsivo de la actividad económica, porque encarece el costo de las transacciones y de hecho cada tanto hay algún proyecto que pretende suprimirlo, amenguarlo, readecuarlo. En los famosos pactos fiscales del año 92 y 93 se proponía eximir a determinadas actividades, bajar las alícuotas de otras para finalmente terminar en una derogación. Todo eso, y por las razones de coyuntura permanente que tiene la Argentina, no se llevó nunca a cabo. Si bien esos pactos fiscales estuvieron técnicamente operativos, en la práctica su aplicación fue casi inexistente, algunos casos judicializados, pero en definitiva la necesidad de recaudación de las provincias impidió que esos pactos fiscales tuvieran el efecto deseado. Y algo parecido sucedió con el consenso fiscal del 2017, que si bien no propone la supresión del impuesto ni su derogación, sí en el enunciado K dice establecer para el resto de los actos y contratos una alícuota máxima del impuesto de sellos del 0,75 a partir del 1 de enero de 2019, 0,5 a partir del 1 de enero de 2020, 0,25 a partir de enero del 2021 y eliminarlo a partir del 1 del 2022. Si bien dice que es para el resto de los actos y contratos, solamente deja fuera a las transferencias de inmuebles, automotores y actividades hidrocarburíferas y sus actividades vinculadas, servicios complementarios. Pero también este consenso fiscal fue una expresión de buena voluntad con poca aplicación práctica, y de hecho ya este consenso fiscal ni se menciona como un propósito a cumplir por parte del actual gobierno, con lo cual caemos en un escenario bastante parecido al que mencionara de los pactos fiscales del 92-93. Es decir que, como pasa con el impuesto a los ingresos brutos, es otro impuesto local distorsivo de la actividad económica y de carácter indirecto. Una de las características centrales de este tributo es que grava las operaciones a título oneroso. Y de nuevo tenemos la misma distinción para hacer que hicimos cuando explicamos el impuesto a los ingresos brutos. No exige que la operación tenga un propósito lucrativo, sino que alcanza con que sea a título oneroso. Recordemos que a título oneroso y lucro no es lo mismo. Una cooperativa, por ejemplo,
no tiene ánimo de lucro en las operaciones que concierta, pero sus operaciones son a título oneroso, porque lo que define la onerosidad de una operación o de un acto es que haya contraprestaciones a cargo de las dos partes, más allá de si representa una renta para alguna de ellas. Entonces, al igual que el impuesto a los ingresos brutos, alcanza con el que el acto sea a título oneroso, con lo cual únicamente no van a estar grabados los actos a título gratuito. Ahora bien, el otro principio central en materia del impuesto de sellos, y que es el que ha traído algunos conflictos interpretativos, es el de la instrumentalidad. Es decir, para grabar un acto, un hecho jurídico, una operación, un negocio con el impuesto de sellos, tiene que haber un instrumento que se baste a sí mismo para dar efectos jurídicos. Y este sí ha sido un debate, digamos, para lo que se puede hablar de este impuesto, me parece a mí lo más interesante, que tiene que ver cuándo se considera que la provincia respectiva está habilitada a gravar con este impuesto a una operación. Yo ya expliqué que el instrumento se tiene que bastar a sí mismo. Esto está en el artículo 258 del Código Fiscal, que dice: se entenderá por instrumento toda escritura, papel o documento del que surja el perfeccionamiento de los actos, contratos y operaciones alcanzadas por el impuesto, de manera que revista los caracteres exteriores de un título jurídico con el cual se pueda ser exigido el cumplimiento de las obligaciones, sin necesidad de otro documento y con prescindencia de los actos que efectivamente realicen los contribuyentes. La clave está acá, cuando dice sin necesidad de otro documento. Es decir, el instrumento para poder ser grabado con impuesto de sellos debe bastarse a sí mismo. No se puede grabar con impuesto de sellos una factura. Lo que se graba, en su caso, es la operación jurídica que refleje esa factura en tanto y en cuanto esté celebrada por escrito, y el documento en el cual esté celebrado se baste a sí mismo para eventualmente iniciar una ejecución por cumplimiento. ¿Es importante? ¿No es importante? Y es determinante. ¿Por qué? Porque la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos, que define algunas de las características que debe revestir el tributo para ser considerado válido, exige esto que acabo de mencionar, ¿no? Que el instrumento se baste a sí mismo, que esté por escrito, y la interpretación que han hecho los tribunales, especialmente nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, es que si no se dan los elementos tal como está regulado en la Ley de Coparticipación, no es válido gravar con impuesto de sellos. En concreto, ustedes tienen en el programa un fallo, que es el fallo número 18 del 15 de abril del 2004, Transportadora de Gas del Sur contra Provincia de Santa Cruz, fallo de lectura obligatoria, que en realidad ese fallo confirma otros fallos de contenido similar. ¿Qué pasaba? Algunas provincias, especialmente las provincias del sur, Santa Cruz, Neuquén, también en algún caso la provincia de Mendoza, pretendía gravar con impuesto de sellos algunas operaciones o contratos que no constaban en un instrumento que se bastara a sí mismo para considerarlo como tal. En concreto, vamos a poner un ejemplo práctico. Alguien que distribuye combustible le ofrece a un posible cliente, a través de una carta de intención, el precio y las condiciones en que le va a vender el combustible, y esa misma carta de propuesta determina que si en 5 días no es rechazada expresamente, va a comenzar con el reparto de combustible. Si el sujeto que recibe la propuesta no la rechazara expresamente
y se considerara que hay una operación jurídica válida, esa carta remitida por el sujeto que mencioné en primer término no puede ser grabada con impuesto de sellos. En un ejemplo similar, si exige una respuesta por escrito de parte de quien recibe la oferta, pero esa respuesta por escrito que completa el contrato o que hace efectivo el negocio y comienza a cobrar eficacia, no reproduce todos los elementos que tenía la oferta y solamente se limita a aceptarla, que es lo que ha pasado en la práctica, ni la propuesta ni la aceptación, en tanto y en cuanto esa aceptación no reproduzca los términos de la propuesta, pueden ser grabadas con impuesto de sellos. Ustedes podrán argumentar, bueno, pero eso es un mecanismo de elusión fiscal. Probablemente sí. Las distribuidoras de combustible, los contratos son de un valor significativo. Ya vamos a ver cómo juega la base imponible para este impuesto. Lo cierto es que lo que dijo la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo que antes les mencioné y en otros que van en la misma línea, es que el instrumento por sí mismo tiene que bastar como negocio jurídico completo para que la provincia esté habilitada a gravarlo con el impuesto de sellos. Así que en estos dos ejemplos que yo les menciono, la jurisprudencia ha considerado que no corresponde la aplicación de la gabela. Es decir, que teníamos como una característica del tributo que es oneroso, la otra es la existencia del instrumento, pero en determinadas condiciones, ¿no? Un instrumento que de por sí, como dice el 258, tiene que permitir la posibilidad de exigir el cumplimiento, ¿no? Dice la posibilidad de ser exigido el cumplimiento de las obligaciones sin necesidad de otro documento. De allí que hay una serie de operaciones que en la medida que no estén reflejadas en un documento que baste a sí mismo para su ejecución o para exigir su cumplimiento, no podrán ser gravadas con el impuesto de sellos. Cuando el acto que queremos grabar tiene más de un firmante, el escrito, el contrato tiene más de un firmante, la ley fiscal dice que, la de cualquier provincia, y la provincia de Buenos Aires dice lo mismo, que todos son responsables solidarios frente al pago del impuesto. Así que más allá de lo que se pacte, el ejemplo más que les puede resultar más sencillo de entender es el contrato de locación, que habitualmente el locador, que está en la posición más fuerte del contrato, pone en cabeza del inquilino el pago de la totalidad del impuesto de sellos. Hay veces que se hace 50 y 50%. Lo cierto es que más allá de lo que pacten las partes, como hemos visto para otro tipo de obligaciones tributarias, para la ley fiscal el impuesto lo deben cualquiera de las dos partes en forma total, sin perjuicio de la acción de repetición que pueda caber entre ellas, en función de lo pactado, en función de los usos y costumbres. Pero bueno, claramente tiene tiene prevista una solidaridad legal. Por otro lado, la base imponible del impuesto está prevista en el artículo 263, exige, como dijimos, que se trate de una transmisión a título... en el artículo 263 y siguientes está prevista los distintos supuestos de determinación de base imponible. Mencionaba el 263 primero porque es el ejemplo típico que utilizamos, ya que habla de la transmisión a título oneroso de bienes inmuebles. Y en ese caso, fíjense cómo se liquida el impuesto sobre el precio de venta. Se toma la evaluación fiscal calculada sobre la base del avalúo fiscal, ajustado por un coeficiente corrector,
que fija la ley impositiva, o un valor inmobiliario de referencia que establezca la autoridad de aplicación. De esos dos se elige el mayor y sobre eso se aplica la alícuota. Bueno, cada una de las distintas operaciones tiene prevista una forma de cálculo en función de la naturaleza del contrato o de la operación, pero naturalmente que el precio acordado, la evaluación fiscal en algún caso, el elemento económico que surja del contrato, se toma como parámetro o determina la base imponible sobre la cual se va a aplicar la alícuota. Ahí, con respecto a los distintos supuestos, los remito a los artículos 263 y siguientes. Y bueno, ya mencionamos lo de los contribuyentes también. El pago, lo que suele suceder en la práctica, en realidad la ley da un plazo perentorio para el pago del impuesto y luego de eso, en rigor, el pago se puede realizar fuera de plazo con la tasa de interés respectiva. Y lo que suele ocurrir en muchos casos con, por ejemplo, los pagarés o con los contratos de locación o con incluso un boleto de compraventa que no haya llegado de escritura, es que cuando, en el caso del incumplimiento de una de las partes, que cuando la otra parte activa la acción judicial, el juez respectivo, que es actúa como un agente de información, automáticamente, si no está sellado el instrumento, va a dar vista a la administración tributaria y consecuentemente la parte que ejecuta lo va a tener que abonar con intereses, sin perjuicio de lo que haya pactado con la contraria, y en su caso lo recuperará con posterioridad. Bueno, creo que de lo que quiero que miren o que quería transmitirles yo, nada más. El resto quiero que lo miren del Código Fiscal. Es un impuesto que francamente debiera tender a desaparecer del escenario económico, pero que por las condiciones que yo ya he explicado en clases anteriores, las condiciones en que está el país, cada vez que se propicia o se propone su mengua o su derogación, finalmente eso cae en saco roto por las necesidades acuciantes de los fiscos. Bueno, nada más.